Mi novia dijo, me da asco acostarme contigo. Desaparecí de su vida, ahora ruega mi atención. Tengo 25 años. Me gradué de Ingeniería Industrial hace poco más de un año. Luna también tiene 25 y estudió música. Llevábamos 1 año y medio de relación cuando pasó todo esto. Si soy honesto, durante la mayor parte de la relación las cosas funcionaban bastante bien. Nos entendíamos en lo básico y también en lo importante. Había confianza, había cercanía y también había química. Nos conocimos en la universidad, por amigos en común. No estudiábamos lo mismo, pero coincidíamos seguido. Empezamos hablando normal, sin intención de nada serio, pero poco a poco se fue dando. Cuando nos dimos cuenta, ya estábamos en una relación. Yo vivía solo, en un departamento pequeño, nada especial pero suficiente. Ella todavía vivía con su familia, así que lo normal era que los fines de semana se quedara conmigo. Era algo que ambos esperábamos. Viernes en la noche, sábado completo, domingo hasta la tarde. Era nuestro tiempo. Salíamos, pedíamos comida, veíamos películas, o simplemente nos quedábamos en casa. Y sí, también éramos bastante activos en lo íntimo. No era algo forzado ni incómodo, simplemente pasaba. Había conexión, y eso hacía que todo se sintiera natural. Durante ese primer año, no recuerdo problemas importantes. Todo empezó a cambiar cuando conseguí trabajo. Era mi primer trabajo formal como ingeniero industrial. Una empresa grande de manufactura. No era perfecto, pero era una buena oportunidad. Buen sueldo para empezar, experiencia, crecimiento. Era lo que se supone que debía hacer después de graduarme. El problema fue todo lo que vino con eso. Los horarios eran pesados. A veces tenía que quedarme más tiempo. La planta quedaba lejos, así que el traslado también me quitaba bastante tiempo. El ambiente era lo típico, ruido constante, máquinas, calor, presión por cumplir. Al inicio estaba motivado. Me sentía bien de por fin estar trabajando en lo que estudié. Pero con el tiempo, el desgaste empezó a notarse. Comencé a llegar muy cansado. Sobre todo los viernes. Muchas veces llegaba solo a bañarme y dormir. Los sábados a veces tenía que ir a la planta por pendientes, y cuando no iba, simplemente no tenía energía para hacer mucho. Los domingos eran básicamente para recuperarme y mentalizarme para la siguiente semana. Al principio, Luna lo entendía. Seguía yendo a mi departamento los fines de semana, aunque ya no eran como antes. Pasamos de hacer cosas juntos, a simplemente estar ahí. Ver algo en la televisión, hablar un poco, y muchas veces yo terminaba dormido sin darme cuenta. Recuerdo que una vez me dijo algo como: es normal, te estás adaptando. Y en ese momento pensé que todo estaba bien. Pero no lo estaba. Poco a poco, empezó a cambiar su comportamiento. Primero dejó de venir desde el viernes. Luego empezó a irse más temprano el domingo. Después, simplemente dejó de quedarse a dormir. Cuando le pregunté, me dijo algo bastante simple. Siento que vengo y no estás. Intenté explicarle que era por el trabajo, que era temporal, que solo necesitaba adaptarme. No discutimos por eso, pero tampoco sentí que lo entendiera del todo. Desde ahí, la relación empezó a sentirse diferente. Nos veíamos menos. Hablábamos menos en persona. Y aunque seguíamos en contacto por mensajes, no era lo mismo. Otra cosa que cambió fue lo íntimo. Y eso sí fue más evidente. Pasamos de tener una vida sexual activa a prácticamente nada. Al principio no le di importancia. Pensé que era por el cansancio, por la rutina nueva. Pero empezó a repetirse demasiado. Cada vez que intentaba acercarme, había una excusa. Estoy cansada. No tengo ganas. Voy no. No era una vez. Ni dos. Era constante. Y eso empezó a hacerme ruido. No soy una persona insistente, pero sí noté el patrón. Ya no era natural como antes. Se sentía forzado, o más bien evitado. Intenté no tomármelo personal, pero era difícil no hacerlo.
Empecé a pensar si era yo. Si el trabajo me estaba cambiando. Si ya no le atraía. Si había alguien más. No tenía pruebas de nada, solo esa sensación de que algo estaba mal. Así que intenté arreglarlo. Un día decidí hacer algo diferente. Salí más temprano del trabajo. Compré comida de un lugar que le gustaba. También le llevé una rosa, algo sencillo, pero que antes le gustaba mucho. Llegué a mi departamento, limpié todo, me bañé, cambié las sábanas. Le escribí que fuera, que ahora sí iba a estar completamente libre. Ella llegó en la noche. Al principio todo estuvo normal. Cenamos, platicamos un poco. No era como antes, pero al menos sentí que había una oportunidad de reconectar. Después de cenar, intenté acercarme. Nada exagerado. Solo sentarme más cerca, tocar su brazo, empezar desde lo básico. Sentí cómo se tensó. Y luego dijo: no tengo ganas hoy. Me detuve. Le dije que estaba bien, como si no pasara nada. Pero sí pasaba. Y no fue la única vez. Intenté de nuevo días después. Y luego otra vez. Siempre era lo mismo. Excusas. Distancia. Frialdad. Eso empezó a afectarme más de lo que quería admitir. No solo por lo físico, sino por lo que significaba. Era claro que algo había cambiado. Un día decidí preguntarle directamente: ¿pasa algo entre nosotros? Me dijo que todo había cambiado. Que en parte era por mi trabajo. No discutimos, pero tampoco solucionamos nada. Así seguimos un tiempo. Hasta que llegó el día en que todo se rompió. No fue una gran pelea. No hubo algo previo. Fue algo completamente normal. Ese día llegué más temprano de lo habitual. No estaba tan cansado, así que pensé que tal vez podía ser un buen momento para intentar arreglar las cosas. Ella estaba en mi departamento. Pasamos la tarde tranquilos. Hablamos, vimos algo, nada fuera de lo normal. En la noche, intenté acercarme otra vez. Solo un beso. Pero esta vez reaccionó diferente. Se apartó de inmediato. Y no solo eso. Su expresión cambió completamente. No, dijo, firme. Me quedé confundido. ¿Qué pasa? Se quedó en silencio un segundo. Como si estuviera pensando si decirlo o no. Pero al final lo dijo. Directo. Sin suavizar nada. Me da asco acostarme contigo desde que trabajas ahí. Hueles a máquinas. Deberías renunciar. En ese momento no supe qué decir. No fue solo lo que dijo. Fue como lo dijo. Sin cuidado. Sin filtro. Como si ya lo hubiera pensado desde hace tiempo. Me quedé mirándola. Procesando. Porque eso ya no era cansancio. No era falta de ganas. Era rechazo. Y en ese momento entendí que algo se había roto. Lo único que se me ocurrió decir fue: ya me bañé, pero si te molesta, puedo bañarme otra vez. Lo dije sin sarcasmo, sin intención de pelear. Solo intentando arreglar la situación de la forma más simple posible. Ella soltó una risa breve, pero no fue una risa amable. Fue más bien, despectiva. No es solo eso, Dylan. Ahí supe que el problema no era el olor. Entonces, ¿qué es? Se cruzó de brazos y me miró con una expresión que no le había visto antes. Tu trabajo te cambió. No respondí. Solo la dejé hablar. Ya no eres el mismo. Siempre estás cansado, siempre estás ausente, ya ni siquiera siento atracción por ti. Eso sí me pegó. No por el ego, sino porque lo dijo como si fuera algo definitivo, no algo que quisiera trabajar. Podemos arreglarlo, le dije. Solo necesito un poco de tiempo para adaptarme. Negó con la cabeza. No quiero intentar nada contigo así. Se levantó del sofá mientras hablaba. Además, ¿para qué? Seguro ni podrías, hizo una pausa, como midiendo lo que iba a decir. Seguro te dormirías a la mitad por lo cansado que estás.
No fue un comentario en tono de broma. Fue directo, frío y completamente innecesario. Ahí fue cuando sentí que ya no era una conversación, era un ataque. Se levantó completamente y empezó a tomar su bolso. ¿Qué haces?, le pregunté. ¿No es obvio? Me voy. No intenté detenerla. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir se giró y dijo: cuando dejes ese trabajo de mierda, me avisas. Y se fue. El sonido de la puerta cerrándose se sintió más fuerte de lo normal. Me quedé solo, de pie, en medio de la sala. Y fue en ese momento cuando todo empezó a acomodarse en mi cabeza. No era el olor. No eran las ganas. No era algo físico. Estaba molesta porque ya no tenía el mismo nivel de atención de antes. Porque ya no podía tenerme disponible todo el fin de semana. Porque mi tiempo ya no giraba alrededor de ella. Y en lugar de decirlo directamente, lo estaba transformando en desprecio. En rechazo. En comentarios diseñados para lastimar. Esa fue la parte que más me hizo ruido. No que estuviera molesta, sino cómo decidió manejarlo. Esa noche no le escribí. Ni al día siguiente. Ni al siguiente. Pasaron 3 días completos sin que le hablara. No fue una estrategia pensada. No fue un juego. Simplemente no tenía nada que decir. Y, siendo honesto, tampoco tenía ganas. Seguí con mi rutina. Trabajo, casa, dormir. Sin mensajes, sin llamadas. Hasta que el 4.º día, alguien tocó mi puerta. No estaba esperando a nadie. Cuando abrí, era ella. Luna. Sin avisar. Sin mensaje previo. Simplemente apareció. Se veía normal, como si nada hubiera pasado. Entró sin esperar invitación, como solía hacerlo antes. ¿Qué es esto?, dijo apenas cerré la puerta. ¿Qué cosa? ¿En serio no me vas a hablar? ¿No te vas a disculpar ni nada? Me quedé mirándola unos segundos. ¿Disculparme por qué? Frunció el ceño, claramente molesta. ¿En serio me lo preguntas? ¿No vas a pedirme que lo intentemos otra vez? Su tono no era de reconciliación. Era de exigencia. Como si yo hubiera fallado en algo. Respiré hondo antes de responder. Si no quieres hacerlo, no voy a obligarte. Se quedó en silencio un momento, como si no esperara esa respuesta. ¿Tan rápido te rindes?, dijo. ¿Qué no extrañas mi cuerpo? Esa frase me confirmó algo. No estaba hablando de la relación. Estaba hablando de control. De validación. Fuiste clara, le dije. Dijiste que te doy asco. Mejor dejémoslo así. Tomé mis llaves de la mesa. Ahora, si me disculpas, voy tarde al trabajo. Cuando intenté pasar junto a ella, me detuvo. Me abrazó. Como si nada hubiera pasado. Amor, no seas dramático, dijo en un tono completamente distinto. Eso lo dije para que reaccionaras. No respondí. No me das asco, continuó. Solo necesitabas una lección. Espero que ya lo hayas entendido. Ahí fue donde algo terminó de romperse. No fue lo que dijo antes. Fue esto. La forma en la que lo justificó. Como si herir fuera válido si lograba el resultado que ella quería. Como si yo fuera alguien que necesitaba ser corregido. Mientras decía eso, pasó su mano por mi cintura y luego más abajo, intentando cambiar completamente el contexto de la situación. Como si con eso todo se arreglara. Como si lo anterior no importara. Me aparté suavemente. Lo siento, le dije. De verdad voy tarde. Y me fui. No volteé atrás. No esperé respuesta. Solo salí. Ese día, en el trabajo, no podía concentrarme del todo. No por tristeza. Sino porque estaba procesando. Repasando cada parte de la relación. Cada cambio. Cada comentario. Y todo empezaba a tener sentido.
No era que yo hubiera cambiado de forma negativa. Era que mis prioridades ya no coincidían con lo que ella quería. Y en lugar de adaptarse o hablarlo de forma madura, eligió presionar. Manipular. Días después, me escribió. ¿Qué te pasa? ¿Ya no somos novios o qué? Leí el mensaje varias veces antes de responder. Y al final, solo escribí. Supongo que no. Tardó poco en contestar. No seas tan princeso. Solo fue una pelea. Leí eso y no sentí enojo. Sentí claridad. Porque para ella, todo eso era solo una pelea. Para mí, no. Era una forma de ver las cosas completamente distinta. Era una línea que ya se había cruzado. Y lo más importante, era que no había ningún tipo de responsabilidad de su parte. Ni una sola. Y ahí entendí que, si volvía, nada iba a cambiar. Solo iba a repetirse. Así que no respondí más. Y los días siguieron pasando. Pasaron varios días sin que supiera nada de ella. No hubo llamadas, no hubo mensajes después de ese último intercambio. Y, siendo honesto, eso me ayudó. Me dio espacio para pensar con más claridad, sin estar reaccionando a cada cosa que decía. Mi rutina seguía igual. Trabajo, casa, dormir. No era la vida más emocionante, pero al menos era estable. Y por primera vez en semanas, sentía que tenía un poco de control sobre lo que estaba pasando. Hasta que un día, todo volvió a desordenarse. Llegué del trabajo como cualquier otro día. Cansado, sí, pero no al nivel de antes. Había sido una jornada pesada, pero manejable. Abrí la puerta de mi departamento, dejé las llaves en su lugar, me quité los zapatos. Todo parecía normal. Demasiado normal. Eso fue lo primero que me hizo sospechar. Había algo en el ambiente que no cuadraba. Avancé hacia la habitación y cuando abrí la puerta, ahí estaba ella. Luna. Sentada en la cama. Con lencería roja. No dijo nada al inicio. Solo me miró. Tengo que admitirlo, mi reacción fue inmediata. No soy de piedra. Era alguien con quien había tenido una relación, alguien con quien había habido conexión física real. Por un momento, sentí esa inercia. Ese impulso. Pero duró poco. Porque junto con eso, también me llegó todo lo demás. Lo que dijo. Cómo lo dijo. Y lo que intentó hacer después. Así que, aunque sí sentí algo, no fue suficiente. ¿Qué haces aquí? Le pregunté. Ella sonrió ligeramente, inclinando la cabeza. ¿En serio tengo que explicarlo? Se levantó despacio de la cama y empezó a acercarse. ¿No me extrañas? Su tono era claramente provocativo, buscando llevar la situación hacia lo físico desde el inicio. No respondí. Solo la miré. Esperando que dijera algo más. Y lo hizo. Solo siento que ese trabajo te está dejando en segundo plano lo importante, dijo, ahora con un tono un poco más serio, pero sin perder esa intención. Yo debería ser tu prioridad. Se detuvo frente a mí. Por eso te dije todo eso. Hizo una pausa, y luego añadió. Pero si ahorita mismo llamas a tu jefe y renuncias, sonrió, tendrás el privilegio de tenerme toda la noche solo para ti. Ahí fue donde todo quedó claro. No era una reconciliación. Era una negociación. Y no una sana. Respiré hondo antes de responder. Luna, es mi trabajo, dije, manteniendo la calma. ¿Me paga bien? Es para mi futuro. Ella no dijo nada, así que continué. Esto no se trata de sexo. Por favor, piensa un poco y deja de ser tan inmadura. Su expresión cambió de inmediato. La sonrisa desapareció. ¿Inmadura? Repitió. El ambiente se tensó en segundos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Dijo, ahora con un tono mucho más agresivo. Que seguro tienes a otra. Negué con la cabeza. No. Pero no me dejó terminar. La de recursos humanos, ¿verdad?
continuó. Ya la investigué. Eso me tomó por sorpresa. ¿De qué estás hablando? Te la coges en su oficina, ¿no? Dijo, elevando la voz. Por eso llegas tan cansado. Su mirada era distinta. No era enojo normal. Era algo más intenso. Dime, continuó, ¿está más buena que yo? No respondí de inmediato. No porque dudara, sino porque estaba procesando el nivel al que había llegado la situación. No, dije finalmente. No te engaño con nadie. Solo voy a trabajar. Y es todo. Pero no parecía importarle. Entonces deja ese trabajo, dijo, casi exigiendo. Yo debo ser tu mundo. Tu atención debe estar en mí. Ahí fue donde entendí que no había punto medio. No había conversación posible. Era su forma o nada. No, respondí, esta vez más firme. Se quedó en silencio un segundo. ¿No? No voy a dejar mi trabajo por esto. ¿Por esto? Repitió. ¿Así le llamas? Sí, dije. Porque esto no es una relación sana. Eso fue suficiente. Su expresión se endureció completamente. Eres un idiota, dijo. Tomó su bolso de golpe y empezó a caminar hacia la salida. Antes de irse, se giró una vez más. Te vas a arrepentir, dijo. Y cuando eso pase, no voy a estar. No respondí. Solo la dejé ir. Pensé que ahí terminaba todo. Pero no. Al día siguiente, empecé a recibir mensajes de conocidos. Algunos preguntando. Otros insinuando cosas. Al principio no entendía qué estaba pasando. Hasta que uno de ellos me mandó una captura de pantalla. Era una publicación en un grupo de chismes de la ciudad. Ahí estaba mi foto. Y el texto decía. Qué triste tener un noviazgo lavanda y no saberlo. Este tipo es gay de closet y me hizo su novia solo para tapar su orientación. Me quedé viendo la pantalla varios segundos. No por la acusación en sí, sino por lo que implicaba. Era una mentira. Pero no una cualquiera. Era una diseñada para exponerme, para generar burla, para dañar mi imagen. Y lo peor era que sabía exactamente de dónde venía. No respondí en el grupo. No comenté nada. Fui directo a lo que sí podía controlar. Busqué al administrador de la página. Le escribí. Le expliqué todo. Desde el inicio. Sin exagerar, sin insultar. Solo los hechos. Para mi sorpresa, respondió relativamente rápido. Me pidió pruebas de la relación, de la conversación reciente. Se las envié. Capturas, fechas, contexto. No intenté convencerlo emocionalmente, solo mostrarle la situación completa. Horas después, la publicación desapareció. Sin aviso. Sin explicación pública. Simplemente ya no estaba. Y con eso, para mí, se cerró todo. No porque ella dejara de existir. Sino porque entendí algo importante. No era solo una mala relación. Era una dinámica donde, si no hacía lo que ella quería, el castigo era escalar el conflicto. Primero con palabras. Luego con manipulación. Y finalmente, con daño público. Y ahí fue donde supe que no había nada que rescatar. Nada que arreglar. Solo algo que dejar atrás.